En este video aprenderás todo lo necesario para hacer staking de ROM. Hey, ¿qué pasó, Levito? Aquí les habla Archie5. Muy bien, vamos a hacer esto rápido. Desde hace 8 días ya está habilitado lo que es el staking de ROM. Y bien, esto básicamente es ganar intereses con la criptomoneda ROM por dejarlo en un lugar particular. Esta página, aquí se las voy a dejar en la descripción. Y bien, para hacer staking de ROM vamos a necesitar lo que son tres cosas. Lo primero es una wallet, la wallet que es la Running Wallet, ¿entienden? Eso lo pueden conseguir en la página oficial de SkyMavis, o sea, solo buscan skymavis.com y ya está, ¿entienden? Y aquí en esta parte que dice Running Wallet, pues abren ahí y se crean la wallet, igual que cualquier otra wallet, o sea, como MetaMask, eh, Phantom o lo que sea, ¿entienden? Igual aquí tienen un video y bueno. Lo segundo que vamos a necesitar es fondear la cuenta, o sea, la wallet básicamente. Para esto, pues hay muchas maneras de hacerlo, pero la más sencilla me parece que es simplemente comprar el RON en un exchange, como por ejemplo en OKX, ¿entiendes? En OKX se puede comprar el token básicamente y podemos retirarlo tranquilamente. Y bien, lo tercero que necesitamos es elegir un validador. Bien, para esto es bastante sencillo, o sea, únicamente podemos organizar esto por APR o podemos guiarnos por las indicaciones que les voy a decir, que básicamente consiste en el total de RON que tiene ese validador y la comisión que tiene, ya que mientras menos comisión tenga, más parte de las recompensas nos vamos a llevar nosotros por delegar nuestros RON en el staking, ¿entiendes? Y por si no saben, al delegar los staking, lo que hacen estos validadores es validar los bloques, o sea, básicamente mantienen la blockchain de Ronin segura por estar validando las transacciones y cosas así, los bloques, con un método de proof of work o algo así creo que se llama. En fin, aquí nos tenemos que fijar en dos cosas, que la comisión sea baja y que el total de RON que haya sea bajo, ¿entienden? Aunque el APR creo que no se actualiza del todo, o sea, se actualiza después de unos días. Entonces aquí puede que esta APR esté mal, ya que cuando yo vi este tenía un 31%, pero tenía como unos 5.000 y ha subido a 7.000, ¿entienden? Entonces tienen que tener eso en cuenta. Y bien, aquí pueden también, otra cosa que a tomar en cuenta es la actividad, o sea, tienen que fijarse que esté en el 100%, ya que es básicamente el tiempo que ha estado activo validando bloques, básicamente. Y si tiene menos de eso, pues no va a validar completo, básicamente toda la jornada o todo el tiempo. En fin, tienen que fijarse en en estos aspectos, o sea, baja comisión y baja, ya saben, total de RON estaqueado. Muy bien, vamos a delegar aquí, básicamente. Este es el que yo voy a elegir, que tiene una PR 27, pero no sé si la PR está del todo bien, pero las condiciones me convencen, ¿entiendes? Que es la comisión y es el total de RON estaqueado. Igual pueden darle aquí un clic y pues les mostrará las estadísticas que tiene ese validador, ¿entienden? Aquí como pueden ver las ganancias que ha tomado y pues las comisiones, o sea, aquí se puede ver un claro cambio que, por ejemplo, este validador me imagino que tenía antes más comisión y se la bajó porque aquí está esto blanco que ven aquí es las comisiones de validador. Antes eran más y ahora son menos. Esto se debe a que hubo un cambio, ¿entiendes? O sea, tienen que fijarse un poco en esto porque los validadores suelen hacer cambios que se representan con un reloj como este, ¿entiendes? Por ejemplo, este validador dice que en este día, o sea, el 25 de abril, va a cambiar lo que es la comisión de esto a un 20%. Así que bueno, aquí tienen que tener en cuenta si es que están en este validador. Otra cosa importante es que no se preocupen al elegir validador, ya que o sea, después de 3 días pueden cambiarse a otro validador y ya está, ¿entiendes? Sin problemas. Un punto importante también es que las recompensas que generen pueden sacarlas cuando quieran, aunque lo mejor es tomarlas cada semana, más o menos, cada 2 semanas, e ir pues acumulándolas y restaqueándolas así. Bien, otro apartado importante es que aquí pueden ver los bloques que ha podido validar, ¿entiendes? O sea, aquí te muestra un poco las estadísticas y también los delegadores que están aquí. Aquí pueden ver un poco las fechas donde estas wallets básicamente dejaron los RONs en este validador básicamente. Y bueno, aquí pueden ver un poco lo demás. Muy bien, vamos a delegar nuestro RON. Para eso vamos a darle aquí en el botón Delegate y vamos a colocar la cantidad de RON que vamos a dejar aquí bloqueado, o más o menos, ¿entienden? Yo voy a poner por lo menos para el ejemplo 0.5. Luego mandaré más ya que lo tengo en la exchange de OKX, ¿entienden? Aquí básicamente dice esto, que una vez que lo dejen bloqueado,
solo puede retirarse de este validador después de 3 días, ¿entiendes? Así que tengan eso en cuenta. Y pues aquí tienen una estimación de lo que las recompensas que le dan de ROM por el ROM que hayan dejado, ¿entiendes? O sea, como yo pongo una cantidad muy mínima, pues es muy poco lo que dan, pero de poco a poco se va sumando, ¿entiendes? Igual ya esta moneda, al especular con ella ya es bueno, ¿entiendes? Le damos aquí en Delegate y firmamos lo que es el contrato. Ok, aquí nos sale y le damos aquí en confirmar. Y listo, aquí dice transacción success. Y ya está. Y muy bien, aquí donde dice My Staking, pueden ver lo que es el total de staking que tienen bloqueado y el validador, ¿entienden? Luego aquí en este botón pueden reclamar las recompensas y pues luego aquí ponerlo más en el validador o ya saben, quedárselo, no sé, o como quieran. Muy bien, ahora les voy a mostrar cómo se manda el RON a lo que es de la exchange de OKX a lo que es RON, básicamente, a la wallet de RON. Bien, primero lo que vamos a hacer es irnos aquí a donde dice retirar. Luego aquí vamos a seleccionar y escribir la moneda RON. Aquí colocaremos on-chain y aquí vamos a elegir, vamos a colocar nuestra wallet, ¿entiendes? Vamos aquí a nuestra Ronin Wallet y vamos a copiar la dirección. La pegamos aquí y directamente lo detecta. Ronin, ¿entienden? Ronin. Bien, aquí pueden ver un poco la comisión. Ya saben que las comisiones de la red de Ronin son muy baratas, ¿entienden? Le damos aquí el máximo. Vamos a mandar aquí lo que tengo aquí en trading. Y bueno, aquí nos dice la comisión del servicio y le damos en siguiente. Verificamos que la dirección esté copiada correctamente y le damos aquí en siguiente. Luego aquí nos va a pedir lo típico de las exchanges, o sea, un código en cada lugar, o sea, en el correo y en el teléfono. Muy bien, aquí ya coloqué los códigos y bien, vamos a darle en confirmar. Aquí nos da un resumen de cómo será esto, la dirección, la red, el monto y la comisión. Le damos en confirmar y listo, retiro enviado. Le damos en vale y vemos aquí. Y bien, ahora hay que esperar a que nos llegue. Básicamente hay que esperar un momento y ya está. Aquí nos aparece el estado de la que es la transacción. Entonces aquí nos dice que está en pendiente. O sea, primero se tiene que realizar en OKX y luego después se mandará a través de la blockchain. Muy bien, ya se ha completado la transacción y aquí ya la podemos ver en nuestra wallet. Si van a usar el OKX, tienen un link con un 15% de descuento en comisiones en la descripción. Así que para que sean los trades más baratos, ¿entienden? Y bien, ya pues el siguiente paso pues ya no lo sabemos, ¿entienden? Solo vamos aquí, buscamos el mismo validador que usamos, o sea, fue Infinity Node. Le damos aquí en Delegate. Bueno, hay que resetear esto, hay que darle F5. Bien, aquí ya está. Colocamos aquí máximo, más o menos así. Y le damos en Delegate. Y le damos en confirmar y listo. Aquí básicamente me dice que con esta APR al año me daría pues unos 8 ROM, básicamente. Que bueno, no está mal, ya que si el ROM sigue subiendo, pues es una buena ganancia. Muy bien, ahora te voy a explicar por qué es buena idea hacer staking de RON. Bien, aquí como pueden ver este es CoinMarketCap. Y aquí se muestra el token de Ronin. Y bien, aquí dice que el máximo supply, o sea, la máxima cantidad de RON, que por ejemplo un token limitado, es 1 millón, ¿entienden? Y actualmente hay en circulación unos 200 millones de RON en el mercado. Y básicamente aquí en el staking hay unos 126 millones de ROM. Es decir, que la mitad del ROM que está en el mercado está totalmente bloqueado aquí en staking. Así que básicamente eso le quita pues movimiento al mercado con esta moneda y pues por ende tiene que subir, ¿entiendes? Y ya dio una buena subida hace un par de días, ¿entiendes? Subió desde los 1.6 hasta, bueno, hasta los 1.42. Ahora mismo anda corrigiendo porque bajó el Bitcoin, pero no lo vean así como una parte mala, o sea, véanlo como una oportunidad para comprar más ROM y ir acumulando, ¿entienden? Ya que, pues, si sigue subiendo, pues, digamos que llega a unos $10, por ejemplo. Sería, pues, una buena ganancia con eso, ¿entienden? Bien, otro dato importante es que aquí, pues, básicamente estas recompensas que nos dan por el staking, o sea, por dejar nuestro ROM ahí y, pues, mantener la red segura con el método ese de Delegation Proof of Work, pues, básicamente... aquí hay una recompensa de 180 millones de ROM en los próximos 8 años, que se distribuyen en 30 millones por año, básicamente. Y 1 millón en el bridge, o sea, en el que es el puente. Bueno, ya saben, les dejo ese dato aquí. Y bien, otra cosa interesante es que en el staking de ROM pues van a empezar a generar intereses al siguiente día. Es decir, esto que acabo de colocar pues va a empezar a generar es cuando haya pasado o sea, se haya comenzado el nuevo día, ¿entiendes? A las 00 UTC. O sea, ahora mismo pues tengo que esperarme y a partir de ahí empezar a generar intereses lo que acabo de dejar en staking. Por último, quería comentarles que la Ronin Network está organizando también un sorteo de 500 ROM, básicamente.
Y bueno, también está dando 30 axis y 30 códigos de acceso para el juego que están lanzando de Machine Arena. Y bien, para participar es simple, únicamente se van al enlace que les dejo en la descripción y bueno, es sencillo, ¿entienden? Aquí en esta página pues nos logueamos con Twitter, Twitch, lo que sea. Y bueno, básicamente hay que completar estas tres tareas, ¿entiendes? O sea, visitar estas páginas. Por ejemplo, aquí me dice conecta al Twitter. Vamos a autorizar. Y aquí pues, bueno, un link de referido, ¿entienden? Si quieren apoyarme, pues usen el mío y ya está, ¿entienden? Y listo. Ah, por cierto, quería comentarles que esta tarea es obligatoria para que puedan acceder a lo que es el sorteo, ¿entienden? Aquí dice waiting for the drag y bueno, simplemente tienen que cumplirlo una de las tareas para que les cuente esto, ¿entienden? Ya pueden usar el Twitter de su madre, de su padre, lo que sea, para que hagan simplemente una tarea y ya estaría. Y les cuente, ¿entienden? Y nada, bueno, espero que les guste este sorteo y aprovechenlo. Ya está. Otra cosa, hay validadores que a veces lo que hacen es renunciar y revocan su estado de validador, ¿entienden? Entonces, tienen como 7 días donde es que te avisan para que puedas seguir tomando medidas e ir cambiando, ¿te entienden? Para evitar un poco eso, pues pueden simplemente elegir uno de estos, de los que tienen el Validator, que bueno, esto básicamente son como que los validadores más fuertes, no es probable que se pues abandonen así de esta manera, ¿entienden? Y así pues simplemente lo dejarían ahí y dejan el staking de RON indefinidamente por un tiempo, si es que no quieren estar revisándolo cada 2 semanas así o cada mes, ¿entienden? Entonces, bueno, ahí tienen una solución para eso. Y si necesitan más información sobre todo el proyecto de Ronin y qué es y demás, aquí tienen más información, ¿entiendes? En los documentos. Todos estos links los tendrán en la descripción, ¿entienden? Y aquí pueden aprender un poco más sobre cómo funciona todo esto. Y bien, si les gustó el video, no olviden dejar su like, coméntenme qué les parece el staking de Ron y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.